Bueno, muy bienvenidas María y Patricia. Vamos a ver si alguien más se nos une en unos momentos. Este es nuestro primer webinar del módulo 7. La próxima semana tendríamos el siguiente webinar. Lo tendríamos en horario por la tarde-noche para las personas que a mediodía no se pueden conectar. Perfecto. Porque bueno, tenemos que ir viendo cómo jugamos ahí con tanta diferencia de horario. Entonces, como siempre, primero quisiera escucharles. Yo tengo un caso que quiero compartirles de una exalumna y, justo viene entrando María Isabel. Pero antes, dudas que ustedes tengan con respecto a el trabajo que están haciendo. María, contigo ya tenemos como adelantada esa parte, ¿te acordás? O sea, tú ya tenés tu Sí, práctica personal, ya la tenías hecha de aquel trabajo que hicimos juntas. Lo que no sé es, en tu práctica con consultante, yo me acuerdo que me habías dicho que quizás lo podías hacer con una prima, luego ya no se logró concretar, pero ¿cómo vas? ¿Tenés con quién hacer práctica? yo tengo los datos de ella para hacer el árbol. Lo que pasa es que cuando yo ya había empezado el trabajo con ella, es como que su situación de pareja y hasta se mudó y qué sé yo, entonces como que estaría bueno volver a hacer el trabajo con ella, porque por ahí también su motivo de consulta cambió, no sé, me parece más interesante. Porque Claro. yo no podría decirle, bueno, volvamos a cuando lo hicimos, porque es otro No, momento. sí. Sí. Bueno. Ok, si no, sí, bueno, si se te dificulta, porque me acuerdo que esa era una de las dificultades que me habías comentado, que no tenías como con quién hacer práctica, contame. Entonces, porque si no, yo te mando un caso para que lo trabajes, ¿ok? También podría ser, sí. Ujú. Pero Gracias. bueno, probá, porque es bonito tener la experiencia de hacer la práctica con una persona de la vida real. Sí, Em, pero bueno, eso ya lo vas a ir haciendo de todas formas en tu trabajo como coach, pero lo que más me interesa en este módulo es que aprendan bien la técnica para después la práctica, bueno, la práctica la van a ir teniendo a lo largo de los años. Entonces tú me sí, pues. contás. Va, Sí, gracias. buenísimo. Hola María Este Isabel, módulo, bienvenida. perdón, a mí No, este módulo realmente me encantó. Coincidió con un periodo medio particular mío, porque bueno, tuve una operación de un familiar, estoy con una botita esguinzada, ah, así que estoy un poco molesta, pero yo digo, wow, cuánta resistencia. Este, pero fue muy interesante y me encontré en una situación donde me di cuenta que no tengo información de mis ancestros, no tengo mucha información. Mi padre falleció, mi mamá falleció, mis abuelos. Entonces es como que me puse en una instancia de búsqueda que no lo había hecho antes, ¿no? Para hacerlo conmigo misma al principio. Me pareció sumamente interesante, apasionante, todo como que repercutió y automáticamente lo metí en mi vida, entonces fue como movilizante también, ¿no? sí. Todavía me falta leer mucho material, porque fue un mes bastante difícil, pero me encanta, me encanta. Y sí tengo una duda que no sé si es el momento, es muy, muy Sí, sencilla. Cuando hablaba de las palabras claves que figuran como tres columnas con los meses, sí. eh, quiere decir que si hay coincidencia en alguna de las tres fechas que se considera nacimiento, concepción o defunción, ¿vas a hacer un doble si coincide en mes? No solo es si coincide el mes. Déjame compartir Después. pantalla con y te lo explico con el árbol de María Bien, Isabel. María Isabel, perfecto. ¿está bueno si comparto lo que me mandaste? Perfecto, no hay problema. Porque pero no lo tengo, ¿dónde está? Porque tengo preguntas, tengo preguntas para ti. Bueno, voy a Ok. unos files. Eh, No lo tengo. ya que Bueno, voy a compartir mi pantalla. si no lo comparto yo. ¿Ah, lo conseguiste? Ajá. Sí, estoy compartiendo desde mi pantalla, es que quería compartir solo el documento. Entonces,
respondiendo a tu pregunta, Patricia, y ahorita vamos a ver el árbol que mandó María Isabel. Entonces, fíjate que, ¿por qué está dividido así en 3 columnas? Porque las personas que nacen en enero fueron concebidas en abril del año anterior. Las personas Bien, que nacen en abril fueron concebidas en julio del año anterior, las que nacen en julio, en octubre del año anterior, y las que nacen en octubre son concebidas en enero de ese mismo año, bien, suponiendo que es un embarazo de 9 meses, porque los humanos estamos codificados para tener embarazos de 9 meses. Si fuéramos cocodrilos, es otro tiempo, ¿sí? bien, Em, entonces, todas aquellas personas que nacen, mueren, son concebidas yo, por ejemplo, yo nací el 9 de julio, entonces mi mes es 7, y todas aquellas personas que nacen, mueren, son concebidas más o menos 10 días antes de mi día de nacimiento hasta 10 días después de mi día de nacimiento van a ser mis dobles, ¿sí? Es decir, bien, todas esas personas que nacen, mueren, son concebidas a partir del día 30 del mes de junio, ¿sí? Porque yo nazco el 9, sí, del 30, que sí, es el último día del mes anterior a mi mes de nacimiento. Y no solo de junio, sino de todos estos meses de la columna que está acá en verde. A partir del sí, día 30 del mes de marzo, junio, septiembre, diciembre, hasta el día 19 del mes de enero, abril, julio y octubre, son mis dobles, perfecto, ¿sí? entiendo. Esto de fijarse en 2 columnas, como acabo de hacer con mi fecha, esto te va a pasar siempre para las personas que nacen a principios de mes y las que nacen a finales de mes. Em, Claro, para solo los que están en medio, vas a tener que ver siempre la misma columna, porque no se pasa del rango más menos 10 días, ¿sí? perfecto. Esto es para identificar los dobles por fechas, pero no es la única manera de identificar los dobles. Podemos ser dobles por nombre, por profesión u oficio, nombre por resonancia, es una de tus preguntas, María Isabel, que me ponías en el mail, que sientes una identificación con la abuela, con una de las abuelas de tu marido, creo. Sí. Entonces, eres doble de esta persona por resonancia. Hay un nexo, hay un lazo especial que te une con esta persona, aunque no hayan fechas en común. Más o menos. Lo que pasa es que hay más de 10 días, pero Por ella es eso, de julio, sí, pero si es más de 10 días, ya pero no sería ya tu no doble es. por fecha. Pero Ok, en tu caso es tu doble por por resonancia. resonancia. Ok. Correcto. Hay dobles por eventos de vida, como vamos a ver en este caso que les quiero compartir, es un caso muy impactante. Entonces, María Isabel, con lo que tú enviaste, primero Ajá. lo que me falta eres tú, porque Esta rojita. tú tienes que ir aquí. El consultante Ah, es el centro de la hoja. Y acá está la rama materna y del lado izquierdo la rama mm, paterna. ¿Ok? ay, lo hice mal, porque esta 2607 soy yo Ok. y mi Entonces, esposo es el de la izquierda. ok. Eh, Entonces, lo que habría que mm, hacer, yo leí también que tú lo querías hacer en PowerPoint. Usar la herramienta de PowerPoint es mucho más fácil porque PowerPoint es mucho más amigable con el tema de las figuras y las líneas y todo eso. sí, Word me es un poquito costó. más difícil y se desconfigura a veces. Sí, Bueno, entonces, digamos, tu figura tendría que ir acá, ¿sí? yo tendría que haberla creado allá abajo y Claro, poner lo que a pasa mi es que está en esposo. blanco porque algunas son mujeres y otros son hombres. Entonces, Ah, mi ok, plantilla para hacerla con mis consultantes la tengo así en blanco y pongo un círculo o un triángulo dependiendo si mi consultante es hombre o mi consultante es mujer. ok. Y luego tienes que sacar entonces también la línea, ahorita lo voy a hacer así un poquito a la carrera, Ajá, para tu marido, ¿sí? ok. Entonces, tu marido iría aquí.
Ok. Y arriba, bueno, obviamente aquí por espacio no me cabría, pero arriba de tu marido irían sus papás, sus abuelos, etcétera, ¿sí? Es decir, que podemos llegar con esto hasta los bisabuelos. Yo llegué hasta los abuelos y Es que yo que, tú puedes llegar hasta donde tú querrás y tengas información. Lo que pasa es que no se sabe cuánta información vas a conseguir. claro, la tenía y lo que pasa es que, como ahí decían las instrucciones, limítese a lo que después va a tener oportunidad de agregar familiares, limítese a lo que hay. Y yo empecé creyendo Claro, que las dos entonces de abajo eran, ya, tú tienes espacio para llegar hasta los bisabuelos, porque esta eres tú, exacto. esta sería mamá, estas serían abuelos maternos y Mm, estos serían tus 4 bisabuelos maternos. Pedimos que se limiten para no empezarnos a confundir, porque claro, el árbol tiene tanta información y es tan valiosa la información que si empezamos a meter a toda la santa parentela desde el principio, nos empezamos a hacer un lío. Entonces, un lío. empecemos con las tríadas básicas. ¿Cuáles son las tríadas básicas? Soy yo con mis padres, es Ujú. mi madre con sus padres, es la siguiente tríada. Mi padre con sus padres, es la siguiente tríada. Mi abuela materna con sus padres, que es la siguiente tríada, y así sucesivamente, ¿sí? Ok. Y Entonces, Gaby, ¿hay espacio? La hoja da para poner a mi esposo y toda su familia, porque yo lo que no veo es cómo lo podemos, ni siquiera en el PowerPoint. sí, bueno, lo tienes que poner más en chiquito, o sea, tienes ahí que jugar con los tamaños, nada más de las figuras. En el caso del Word, la hoja es como muchísimo más grande y sería como que coloques a tu marido acá abajo e ir Ujú. jugando con las figuras para poner aquí en pegadito a sus papás y aquí, por ejemplo, a sus abuelos, Sí. Y ¿sí? nuestros hijos no van, ¿no? En Sí, esta bueno, primera no van. tendrían que ir, claro que Ah, sí van. también. Sí, sí, Ah, ok. sí. Entonces yo, ahora es que cuando me falta árbol, yo me limité a la figura que había en el formato. Ok, Claro, porque esto es lo que tú tienes que crear de acuerdo a tu situación actual, actual, ¿no? correcto. Ajá, que estás Sí, porque no casada. todo el mundo tiene hijos, no todo el mundo tiene esposo, no todo, Claro, hay claro. personas, una vez una señora me dijo, ¿y qué pasa si yo tengo más información para acá abajo que para acá arriba? Porque iba por su cuarto o quinto matrimonio. Entonces le dije, bueno, está bueno, esa es información también. Ahora, el tema es, ¿para qué todo esto? Si yo lo veo así, no me sirve de nada. O No. sea, es un montón de figuras con números y rayas, que en realidad no me dicen nada. El, ¿Qué me va qué le va a dar sentido a este mapa transgeneracional? El motivo de consulta. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero trabajar? ¿En dónde me siento bloqueada en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Y a partir de ahí, entonces voy a ver si me sirve saber que yo soy doble, diga, esta eres tú, ¿verdad? Que tú eres doble de Sí, tu madre. sí, Entonces, ok, ser doble de mi madre solo así no me sirve de nada. Ahora, va a depender si me sirve, el que me sirva o el peso que tenga, si soy doble de mi madre, va a depender del motivo de consulta, de lo que yo esté investigando. ¿Ok? correcto. Otra cosa, Marisabel, a corregir. Las fechas de defunción van fuera de la figura y con una crucita adelante Ay, ese para era el que, más. Ah, ok. para que diferenciemos, Ah, para que sepamos, porque yo acá no sé, por ejemplo, solo con verlo así a primera vista, no sé si el 15 del 5 es la fecha de defunción o de nacimiento. la puse la de nacimiento arriba y la de función la puse abajo. Claro, pero Pero claro, ¿cómo yo lo ya lo puedo sé que es adivinar? un más. ¿Sí? Listo. Entonces eh, ¿por qué? Porque lo que queremos es, esta es una plantilla universal, estamos usando la nomenclatura universal, entonces cualquier persona que haga lecturas de transgeneracional, solo con ver la plantilla, tiene que poder entender algunos movimientos del sistema, que luego va haciendo preguntas, va a poder indagar con el consultante.
o profundizar en algunos aspectos con el consultante. Pero es importante que utilicemos esta nomenclatura internacional, ¿sí? Y las fechas, porque en Estados Unidos las fechas se escriben al revés, primero el mes y luego La- el día. claro, no, las fechas las usamos como las usamos acá en Latinoamérica. Claro, y lo que pasa es que yo vivo en Estados Unidos y mi cerebro hizo así y me costaba, yo me obligaba a volver a ponerlo como en Latinoamérica y a veces las colocaba mal y me volví a poner, y mis consultantes ¿Y van a tu, estar aquí, ok, ¿y tu certificado de nacimiento cómo está? es de Venezuela, es Entonces, 2607. lo pones, tu árbol, lo pones, porque es información para tu inconsciente, con las fechas Mm, como Latinoamérica, ok, porque tú y tu familia nacen en Latinoamérica. ok, Cuando tú trabajes para tus consultantes que nacen en Estados Unidos y que tengan un esquema diferente por la fecha, entonces lo puedes trabajar al revés. ok, Pero se entiende el por qué, porque esta es sí, información que va a tu inconsciente. Entonces correcto. queremos que el inconsciente se esté identificando constantemente con esto. Ujú, Entonces, bueno, habiendo hecho esta observación nada más del error que hay acá en cuanto a la posición, tus dobles están bien, tenía duda. Esta es la abuela, esta sería la abuela de tu esposo, que tú pusiste correcto. doble por resonancia porque no son dobles por fecha. Mm, pero no la conocí, y no la conocía además. Ok, está bien. Y Ujú, esta línea no veo por qué son dobles. porque él es 4-5 y se va hacia atrás Sí, por ser 4 de sí, mayo, sí. está a ver, A 4 partir del de 20, mayo pero sería hacia a partir del atrás 24, sería a partir del 24 del mes 4, 7, es 30, son 4 y 6, 20, son 6 días. Sería 24, tienes 24. Y aquí él nace el 23. Entonces aquí ella. Por un día no son, por un entonces día no son. elimino Exacto. entonces esa, ok, Claro, eso es solo como para que tengamos claro lo de los más menos 10 días, ¿sí? De ok, hecho, yo lo uso más menos 10 porque así se usa en psicosomática clínica. Pero si tú te vas con alguien que hace transgeneracional, que lo aprendió de la escuela de los franceses, sobre todo de la escuela de Anne-Anselin Schutzenberger, ellos no hacen más menos 10 días, ellos hacen más menos 7 días. Son sí, lo más leí. rigurosos. Ujú, Ahora, a mí me gusta más menos 10 días porque me he dado cuenta que esto es en base a la experiencia, también porque así lo aprendí, ujú, que hay muchas resonancias con las fechas más menos 10. ok, ¿Tienes entonces ellos dos no. alguna otra Sí, duda? mi abuela, te comenté que mi abuela paterna, la que tiene ahí Esta, 11-2 y un signo de interrogación. sí. Ella se llamó María de Lourdes. Ujú, Y tanto ella como su hermana, que vivían juntas, siempre hablaban de su día de su santo. sí, Entonces nunca nos quedaba claro si el día de santo era el día de su nacimiento, conmemoraba el nacimiento, o el día del santo de su nombre, porque además en el pasado se acostumbró mucho ponerle a los hijos el mismo nombre del día de la santa de ese día. sí. Entonces, no tengo claro, mi mamá, yo le pregunté a mi papá y a mi mamá y me dijeron, ella celebraba el 11 de febrero, pero el día de su santo, y pensábamos que era su cumpleaños o su santo, ella nunca era muy hermética, porque yo creo que no quería decir nunca su edad. Ujú. Y Bueno, entonces, esa es ajá, la que ¿qué tomas como la hacemos? fecha. Se Esa es la que toma como la tomas, fecha. claro, porque de todas formas era un evento, o sea, evento importante porque era la celebración de su nacimiento, ¿sí?
Ok, ok. Ahora, la pregunta para ti sería, ¿cuál sería tu motivo de consulta? Mi motivo de consulta es, porque ya me lo planteé, este, cuando tengo que emprender algo, y más en el ámbito profesional, me da miedo emprender, no arranco. Ok, Y sé que tengo todas las herramientas, sé que tengo todo, pero me da miedo y no confío y me saboteo y muchas veces no lo hago. Es más ok, como que si necesitara un doctor, alguien que después me doy cuenta que no lo necesito, pero es como si necesitara siempre alguien que me guíe. ujú. Ok, entonces lo primero que hacemos es definir cuál es el patrón que vamos a investigar. En este caso está como bastante claro el patrón. Miedo a empezar algo nuevo, porque un emprendimiento es eso, empezar algo nuevo, ¿cierto? Ujú. O un Entonces, proyecto, puede ser, es lo sí, mismo, ¿verdad? Un sí, puede proyecto ser un que me proyecto, contraten o algo así, por ejemplo. ajá, puede ser un proyecto, un nuevo trabajo, una empresa, eh, Comenzar a hacer consultoría de coaching. exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar en cada una de las tríadas hacia arriba? Es el patrón en igual, o sea, quienes tuvieron miedo a emprender o a quienes se les dificultó emprender algo nuevo o quienes fueron obligados a emprender algo nuevo que no hubiesen querido o quienes fueron muy emprendedores, pero ese emprendimiento generó sufrimiento en el clan. Wow. O sea, vamos a ver el Todas mis patrón. bisabuelas, Vamos a ver todas el mis patrón. Espérame un bisabuelas. segundo. Por Ajá. igual y en oposición, siempre vamos a ver ambas polaridades. Todas tus bisabuelas, ¿qué me decías? Todas mis bisabuelas, prácticamente todas, tienen el patrón de que tuvieron que emprender porque quedaron solas por algún u otro motivo. Bueno, entonces fíjate, como ya puede ser información, aunque no tengas fechas de las bisabuelas, por ejemplo, si las tenés, magnífico. Pero aunque no tengas fechas de las bisabuelas, ya puedes ver que hay una resonancia con las bisabuelas, porque ellas se vieron obligadas a emprender mm, de a través, por el mismo sufrimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué era? Que los maridos las dejaban solas con los hijos y ellas tuvieron que sacar adelante a los hijos o algo así. Con la que más me conecto es con la bisabuela por parte de papá, de mi Ujú, papá. ujú. Ella enviudó cuando tenía 30 años Ok. y se quedó con 5 hijos, mi abuelo Ujú, entre ellos. Y mi bisabuelo el, era como el juez de paz del pueblo. Y ella se queda en una casa sola y dice, ¿y ahora qué hago? Porque yo, 5 hijos, no los puedo, yo no sé, yo no puedo seguir el trabajo de mi esposo. Y una tierra infértil que tenía mi bisabuelo, del dinero que le dejó mi bisabuelo, compró herramientas y se fue y con sus manos hizo una casa de bloque. A mí ella es mi heroína. ujú, Yo no sé, pero bueno, a mí me conmueve mucho su historia. ujú, Y ella pasó muchas vicisitudes porque eso era en la frontera con Colombia ujú, y había muchos cuatreros. Entonces, eran mujeres solas, su, digamos que su ama de llaves se la llevó ella para que la acompañara con sus 5 pequeñitos y, y allí crecieron, hizo de eso una hacienda muy próspera ujú, y fue muy próspera. Después ella compró propiedades, era bien, pero yo me imagino que
pasó mucho miedo y Correcto. mucho, Tuvo que pagar un precio alto sí, para tener lo que después tuvo, que nadie le quita ese mérito, ni mucho menos. Pero lo que nos interesa es lo que debe haber vivido y lo que debe haber sufrido mientras, ¿no? Sobre todo en esa época, o sea, en que no era como normal que una mujer, como que la mujer dependía del hombre, 100%. sí, Entonces, em, entonces esas son y esto que te conmueve, eso es full información. Y puede ser que sea tu heroína a tal punto que haya esa identificación, esa lealtad familiar inconsciente y que para reparar, fíjense que no es resolver, reparar es ujú, para no vivir lo que mi abuela vivió, yo prefiero no, lo que mi bisabuela vivió, prefiero no aventarme, no tirarme al agua, no emprender. ¿Se entiende eso? sí, Es una historia. Hay que ver, igual, empezamos siempre de abajo hacia arriba. Tú eres doble de mamá, entonces, ¿cómo resuena este tema de emprender, no emprender con mamá, por ejemplo? Y con la bueno, dinámica familiar mamá-papá. ¿Quién era el bueno, emprendedor o el, mi, o mi, el no mi papá, emprendedor? mi papá emprendedor, fue siempre, a pesar de que quedó huérfano, ¿Hola? Ay, momento, me congelé. lo votó, pero Perdón, María Isabel, ajá, me quedé un poquito, me quedé un ratito sin internet y me quedé en que tu papá era huérfano. mi papá quedó huérfano a los 7 años y mi abuela tuvo que sacar sus 3 hijos adelante, él era el más pequeño, Bueno, misma historia, también, ¿ves? Ujú. ujú, lo mismo, y mi abuela salió adelante de vivir, de tener que vivir con mi bisabuela, porque mi bisabuela se mudó a la capital, de tener que vivir mi abuela también trabajando, salió tenía como una especie de hotel y eso solita lo Ujú. hizo. Y crió a mi papá y a sus otros hermanos, a sus hermanas. Este, Pero fíjate que ya te fuiste a la historia de la abuela paterna y quiero paterna. saber mamá, papá, es la primera tríada que vamos Ajá, a investigar. a ¿Cómo era mamá, la dinámica entre ellos en el tema emprendimiento? ajá. Bueno, mi papá, emprendedor, eh, totalmente emprendedor. Él es odontólogo, pero él siempre hizo su consulta solo, le gustaba hacer, compraba propiedades, comerciante, era negociante. Mi mamá, no, mi mamá es más, se quedó, ella trabajó también, pero ella estaba empleada en un instituto del Estado. Ujú. O sea que tu papá, digamos, era como el que asumía riesgos y mamá no. Mamá, Exacto, bueno, y tú correcto. quizás también traes esa información de mamá. ¿Para qué voy a asumir riesgos si me puedo acomodar? Y no que el acomodamiento sea malo ni bueno, solo es un Ujú, patrón el que estamos investigando, ¿ok? sí. Pe- Entonces, y que tu papá fuera emprendedor, causó, así como era, causó algún tema en la familia, algún no, resentir, alguna disputa, alguna discordia, algo a nivel familiar. no, para nada. Era, nos dio mucha tranquilidad, paz, pudimos tener una niñez feliz, siempre tuvimos lo que necesitamos, no, él proveía, no solamente económicamente, sino amorosamente. Mi papá Con papá eh, presente, es lo etcétera. máximo, sí. Ok. Bueno, entonces, quizás hay un tema de no tener riesgos o de no asumir riesgos que pueda venir por una identificación con mamá.
Y así es como nos vamos investigando las tríadas hacia arriba, ¿se entiende? Ya. Porque yo también soy doble con mi papá. Claro, por eso es que quieres emprender, Ujú, pero hay algo, que por no eso es me que lo tienes ese permite. deseo de emprender, ¿no? Pero hay algo que te está deteniendo. Entonces, no vamos a trabajar sobre el deseo de emprender, que es algo que quieres, que tiene que ver con tu propósito de vida, con tus sueños, tal, sino que vamos a trabajar sobre la otra parte. ¿Para qué no me Ok, doy permiso de emprender? ya. ¿Sí? Porque tú podrías decir, ay, no, a mí emprender no me gusta y no es algo que lo vea necesario con mi vida y estás en paz con ese asunto y ya está, no hay nada que trabajar entonces. ¿Se Pero entiende? no es así, pero no es Claro, pero no así. es así. Entonces lo que tenemos que trabajar no es la parte del ser doble de tu papá. Tu papá, fíjate que al ser doble de él, tenés todas las herramientas y todos los recursos también a nivel de fuerza emocional para hacer estos emprendimientos, estas habilidades. Solo hay que trabajar en el bloqueo, que Ok. ya Y vemos, ellos dos son dobles, mi papá, porque yo lo saqué a ver, ¿sí? 30, mm, 26, 10 días, ¿Sí? sí, ¿no? Sí Ujú, son. sí, Es decir, que son hermanos simbólicos, incestos, ajá, incestos simbólicos, igual que tú con tu marido. igual que yo con mi marido. Ujú, Me llamó la atención. Pero ahora, sí, pero mi mamá un, sí tiene una abuela que, que vivía también en el interior, en una finca, con cerca de su familia. No sé el tema cómo era, pero yo creo que era una finca muy grande y vivían muchas hermanas y sus esposos. Y al parecer ese bisabuelo mío, eh, él le gustaba era echar broma con los amigos, se iba a jugar, y un día murió uno de los hijos ujú. eran 2 varones y 2 niñas, y ya había muerto un varón y murió el otro varón Hermano de tu de abuela. mi abuela materna. Sí, Y entonces le dijo: "Ah, bueno, no importa si ya se murió, el muerto, el vivo ¿cómo es? El vivo el brollo y el muerto el brollo". Y mi bisabuela no se lo perdonó, lo botó. Nunca más supimos de él, pero ella no conforme no se quedó allí, sino que se fue a la capital con mi abuela y mi tía abuela chiquitas, a hacer vida, a empezar de cero y entonces trabajó en una sastrería y parece que le fue también muy bien. Es decir, que mis abuelas, bisabuelas, les ha ido bien cuando emprenden. sí, pero han emprendido por duelos. Dureza, exactamente, por Entonces, duelos. fíjate que muerte igual emprendimiento. Entonces, Sí, consciente dice, ¿yo para qué quiero emprender? Si muerte, emprendimiento es igual a muerte o a duelo, no sí, bloqueado. ¿Se entiende? sí, totalmente. Entonces, yo no quiero morir, ni quiero ver morir a mi proyecto. Un hijo es un proyecto. Es Sí, un proyecto de vida que nosotros y nosotros le damos la vida a ese hijo, así como le damos la vida a nuestros proyectos, ¿no? Y en el caso, ahí hay una madre que tiene no un duelo, sino dos. Hay un hijo que se le muere, primero, un hijo hombre, y su otro hijo hombre también se muere. sí. Y ella quedó sola con ese duelo porque la pareja no la acompañó a hacer ese duelo. ¿Sí lo ves? Ujú. Sí, Entonces emprendimiento es igual muerte, emprendimiento es igual sufrimiento. Entonces tu inconsciente, una manera de protegerte del sufrimiento que conlleva el emprendimiento, según las historias que hemos visto, lo poquito que hemos visto de tu transgeneracional es bloquearte para no emprender. Y una buena manera de bloquearte es el miedo que paraliza. ¿Se entiende? totalmente. Podría ser la polaridad opuesta. Podría ser que tú fueras aquella emprendedora que no, pero así como compulsiva,
y que eso te lleve a ser, por ejemplo, una mamá ausente, una ruptura de tu matrimonio, porque tu pareja no existe para ti, porque lo único que te importa son tus emprendimientos, porque hay que emprender para seguir la misma línea de lo que hicieron mis ancestras mujeres, porque yo soy leal y fiel a ellas, entonces para sentirme parte del clan necesito emprender como ellas, y eso empieza a generar sufrimiento perdón, en el clan, en tu clan, pero tú estás en el extremo contrario. Tú es antes de sufrir por emprender o de ver morir a mis proyectos, como a mi abuela le tocó ver morir a sus 2 hijos, mejor no emprendo. ¿Te hace sentido? Sí, aunque con ella, con esta bisabuela, también yo la honro y a ella sí la conocí. Ujú. A ella la conocí en persona, ella sí la vi en vida. Es la única bisabuela que recuerdo, que sí, porque la otra bisabuela murió cuando yo estaba bebé, Ujú. pero es la única bisabuela y sin embargo con la que resueno es Eso con está la de muy los bien. 5. Eso es ser doble por resonancia. Igual eres doble Ujú. de la otra también. Aunque no sientas esa identificación así fuerte, eres doble de la otra por resonancia en el patrón. Aunque no tuvieran Ok, fechas en común también. Serías doble ok, por lo mismo. Pero tú estás en una polaridad opuesta. ok. Y no importa si les conociste o no les conociste, porque la información no se pierde nunca. Entonces, de hecho, fíjense que eso está escrito hasta en los libros sagrados, o sea, que nosotros vamos heredando estos patrones hasta la cuarta o quinta Sí, o generación, creo que cuarta, dice. quinta generación, dicen, ajá. Ajá. Entonces, y lo más probable es que no hayamos conocido a esas cuartas o quintas generaciones para arriba, sobre todo antes que se morían como jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ahora, sí es importante en tu caso todas estas muertes injustificadas e injustificables. No es lo mismo morirse a los 90 años cuando ya estás, bueno, ya viviste una vida, ya tuviste hijos, nietos, biológicamente la descendencia está asegurada, que morirte a los 30. ¿Se entiende? Entonces, estas son Sí. muertes injustificadas e injustificables. Y para el cerebro arcaico, eso es no computable. Eso es síndrome del yaciente. Programación de síndrome del yaciente. Alguien tiene que venir a reemplazar ese muerto. Bert Hellinger usaba una metáfora del sistema familiar como las piezas de un móvil en perfecto equilibrio con las piezas diferentes formas, tamaños, colores, pero dispuestas de tal manera que el móvil está en equilibrio. Y de repente algo sucede, que una de estas piezas no está, el móvil se desequilibra. Entonces alguien tiene que venir en las futuras generaciones a ocupar este espacio para que el móvil vuelva a estar en equilibrio. Y eso es el síndrome del yaciente. Y si no es alguien, puede ser, el yaciente se puede ver también siendo doble por fecha o por ocupación, que es en este caso lo que estamos investigando. Ujú. ¿Ocupación que es? Lo del ¿Profesión o emprendimiento, ocupación? Ah, lo de la ocupación, lo del ocupación, ya, emprendimiento. Ujú. ya. Ujú. Ok. ¿Te queda claro entonces, Marisabel, cómo ir? Tú tienes igual el formato para rellenar, pero para que te quede más claro, cómo ir rellenando cada uno de los espacios, ¿sí? Sí, Enfocado específicamente en el patrón. No me sirve que me pongan mis padres, se llevaban muy bien, mi papá era muy amoroso con mi mamá, bla, 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 bla. Pues a eso a mí me parece magnífico, pero para investigar el patrón que estamos investigando no me sirve esa información. ¿Está bien? sí. Mm. Y también es interesante e importante investigar proyecto sentido. ¿Qué pasó cuando tú estabas en la panza de mamá, en todo ese periodo? Inclusive, te voy a poner un ejemplo. Ponele, antes o en vísperas de tu ser concebida, papá empezó con un nuevo emprendimiento y eso le obligó a estar fuera de la casa. Ni bueno ni malo, solo Mm. así pasó. Y entonces mamá
empezó mi embarazo sola. Y entonces eso marca también una impronta en mi inconsciente de emprendimiento igual soledad. Entonces, yo hoy me bloqueo para emprender. ¿Me explico? Eso es lo que hay que Sí. buscar en Proyecto Sentido, por ejemplo. Ujú. Yo le pregunté a mi mamá, pero ya hace mucho, cuando creo que fue como en el módulo 3 cuando empezamos a hablar de Proyecto Sentido y ella, pero no tomé nota ahora relacionado con el árbol. Ahora que tengo más información, que tengo No, y que más tienes claridad. claro, y que tienes un patrón específico a investigar. Porque tú pensás que desde 9 meses antes de tu concepción hasta tus primeros 2 años pasaron muchas cosas en la vida de mamá y papá. Pero no Claro, nos interesa ese montón de cosas. Nos interesa saber si pasó algo que esté relacionado con el tema emprendimiento. O ya. en ese periodo se cayó el negocio que tenía mi papá. Y eso llevó a que tuviéramos unos meses, digamos, no de pobreza, pero complicados. Entonces, igual, en mi psique inconsciente se graba emprendimiento igual muerte. Sí, Hoy no emprendo. ¿Lo ves? Como vamos viendo, mismo sí, patrón, diferentes aristas del patrón, en diferentes circunstancias. sí. En la, no sé cómo es que lo llamas, antología del transgeneracional, eh, en uno de los casos que hay allí, habla del proyecto Sentido y tú lo dices como obvio que es la señora que, que tiene, no sé, 60 y algo de años, que su esposo le da más importancia a la parte económica. Entonces, tú dices, como ella es em, doble con su mamá, es con el papá, perdón, la mamá es doble con el esposo, es muy claro que su conflicto viene del proyecto Sentido y yo no entendí por qué. No me acuerdo qué fue lo que dije. No sé en qué video está. Tendría que En uno ver que son todo tres, el video para entender todo, por qué lo dije. Ajá. sí, son tres casos. Uno que este es de la señora que ella dice que no se pudo separar de su esposo porque eh, no se podía mantener a sí misma y que tenía problemas de estómago. Entonces tú le decías que de eso era un bocado tóxico. Ujú. Y a ver de dónde viene. Entonces, cuando ves eso, dices, eso puede venir porque su mamá, de Proyecto Sentido, porque su mamá es doble del esposo. Bueno, puede ser porque igual lo tendría que revisar como para ver qué Ajá. otra cosa dije por ahí o ver el árbol, pero puede ser porque así como tú con tu esposo y tus abuelos, cuando las parejas son dobles, son incestos simbólicos y lo primero que eso denota es un tema de no tener hijos Ujú. Sí, o no tener proyectos. o no Fíjate tener que también tiene que ver con proyectos. el tema emprendimiento. Ajá. Em, ¿Por qué? Porque para mi inconsciente, estar en pareja con mi doble es estar en pareja con mi hermano y yo no tengo hijos con mi hermano. Entonces, una característica, aunque los haya tenido, me explico, o sea, tú tienes hijos con tu esposo y está perfecto, o sea, Sí. no pasa nada. Pero la información que hay que buscar es cuál ha sido el sufrimiento de los hijos en el árbol para que hijos reales o hijos simbólicos. Aquí tenemos duelos de hijos reales, en el caso de esta bisabuela que nos compartiste, con los hermanos de tu abuela. Y habría que ver hijos simbólicos, o sea, proyectos que fracasan, que mueren, y entonces yo no quiero tener hijos o muertes en el parto, por ejemplo. Si parto es igual a muerte, entonces yo no quiero tener Claro. hijos, me caso inconscientemente con mi hermano, entre comillas, para no procrear, aunque después tenga 10 hijos con esa persona. Es la información que quedó grabada en el inconsciente, ¿sí? Cuando dijiste proyectos que no,
no sé si dijiste proyectos que fracasan o que no nacen, Que mueren. Ajá. o que eso me dio, eso me estremeció. Bueno, eso, fíjate que eso es una respuesta no racional, eso es una respuesta visceral, y eso quiere decir que estamos tocando la carpeta del programa. Todavía no sabemos cuál es el programa. Tenemos que investigar esto de me estremeció, de dónde viene, cuáles son los proyectos que no nacieron, cuáles son los proyectos que fracasaron. Y aquí también tienen que ver abortos, si hay abortos en tu sistema familiar. No me importa si son provocados o espontáneos, son proyectos que no nacen, ¿sí? Y que generan dolor en el sistema. Aunque haya sido un aborto provocado, no importa. Para el cerebro arcaico, fíjate que nuestra biología, la biología de la mujer, cambia abruptamente cuando hay una concepción. La biología no entiende, este bebé vino muy pronto o estoy estudiando en el colegio, o sea, eso la biología no lo entiende. La biología entiende, hay una concepción, entonces suprimo unas hormonas, empiezo a producir otras hormonas y se da todo un cambio bioquímico en el cuerpo para garantizar la sobrevivencia de ese bebé. Y nuestra biología está programada para que todo ese cambio bioquímico se sostenga por 9 meses. Y resulta que, ponele, al mes 2 hay un aborto, hay una pérdida. Entonces, eso al cerebro arcaico le hace cortocircuito. Es no computable, no es biológico. Yo no estoy diciendo bueno, malo, correcto, incorrecto, no es eso el tema. Es para el cerebro arcaico eso no es biológico y se ve obligado a regresar abruptamente a la programación anterior, previo al embarazo, en un periodo de tiempo en donde no debería, entre comillas, regresarse. Entonces, en tu caso también hay que investigar, si es posible, el tema de proyectos no nacidos, o sea, abortos. No, mi mamá me dijo que no, en mi caso, ¿no? Mi papá y mi mamá me dijo que no, no hubo nunca Claro, pérdida. pero no sabemos si arriba. Entonces, a lo Pero mejor para hay... arriba, mi abuelita, la que, vamos a ponerle nombre, Emilia, en eso que les puse allí, en ese link que se llama Family Search. Family Search, gente de mi familia ha puesto, ha hecho aportes y yo pude llegar a ellos. Y me enteré, primero que hay una cosa que no entiendo con respecto a mi abuelo, porque se supone que mi abuelo era el penúltimo. Ahí sale como el último y después de la muerte de mi bisabuelo, entonces, pero tiene su nombre, no entendí mucho allí. Pero sí vi que habían como 5 niños muertos. Bueno, entonces ahí está el para qué me casó con mi hermano. Es una manera inconsciente de protegerme, vivir el sufrimiento por los hijos que mueren. Aunque tú hayas tenido hijos y tus hijos estén bien. No quiere decir que tus hijos van a morir ni nada que ver. Ay, pero cuando estaban pequeños me aterraba que les pasara algo. Vaya, ¿ves? Eso es una Eso memoria inconsciente. sí, Porque era nadie una tiene en su cosa, sano juicio hijos para estar atemorizado de que algo les va a pasar. Para eso a lo mejor no los tenés. me daba terror que se enfermaran. Ok, entonces esos son memorias inconscientes, Ujú. ¿sí? Entonces todas esas aristas son las que vas investigando en tu trabajo personal, ¿ok? Y sí, es sumamente movilizador, como decía Patricia, y yo sé que este módulo les va a tomar quizás más tiempo precisamente porque bueno, hay que ir digiriendo toda esta información que Mucho. vamos encontrando. Ahora, el tema del transgeneracional, olvídense que lo van a tener en este módulo completo. El transgeneracional es pero bueno, años de investigación. Yo sigo encontrando cosas que me dejan asombrada. Entonces, después de años, ahorita, María. Así que sáquense la expectativa, si es que la tienen, de que en este módulo van a
resolver toda la historia de su sistema familiar, olvídense. Nos vamos a aprender la técnica con un patrón nada más a investigar. Sí, María. Yo quería saber si bien no encontramos, por ejemplo, dobles en las mujeres del árbol, ¿puede haber una fidelidad en el linaje femenino? Sí, por resonancia. O sea, es bastante común, ¿no? Sí, En el masculino también. sí, claro. Ok. Era Sí, eso. sí, sí. Gracias. Por nada. Pamela, bienvenida. No te había saludado porque estaba ahí en el tema con María. Sí, me pude conectar un poquito más tarde. No hay problema. ¿Dudas, preguntas que tengas? Sí, No, no. yo Pamela, yo perdón. No, a Pamela. Ok. ¿Está todo bien por ahora? ¿Sí? Ok. Sí, María, Isabel. Que también yo te hice una pregunta en el árbol, que era si es posible ser heredero universal de una persona que no está, que es árbol de que es ancestro de tu esposo, por ejemplo. Sí, todo es posible. Todo es Todo. posible. Ok. Todo es posible. Ahora, nuevamente, ¿a mí de qué me sirve saber eso? Si soy doble por fecha de fallecimiento, que es lo mismo, Ujú. de un ancestro de mi marido, depende del motivo de consulta. No, lo veo es por mi suegra con la abuela paterna de mi esposo. Y que tienen algo, cosas en común. Sí, Entonces, pero eso no te corresponde a ti meterte a ese rollo. Eso, ok. Ese cuando no tu es. suegra quiera hacer su árbol transgeneracional, ahí se investigará lo que tu suegra quiera trabajar. No, ella falleció. Ella ya Bueno, falleció. pero Ujú. me entienden lo que quiero Sí, decir. O sea, yo sí. puedo empezar a ver, ay, mi papá es doble de su papá. Seguramente por eso es que mi papá era... No Nada, no, lo no es sé, eso. Ok. no lo sé. Es mi motivo de consulta, yo en este caso como consultante en mi trabajo y personal, y luego cuando trabaje con un coachee, lo mismo, es su motivo de consulta y ese va a ser Tu mi, foco. El foco del. sí, Ujú, como se dice, dígame. como mi linterna en el laberinto de su inconsciente para no perderme entre tanta información, es el motivo de consulta y el patrón que identificamos a investigar. Y Listo. después, y yo voy a hacer preguntas para corroborar, es el que tú seas doble de tu padre, ¿cómo resuena? Que, así como hice contigo, el que tú seas doble de tu madre, ¿cómo resuena con el tema del emprendimiento? O sea, no voy a dar por sentado nada, porque también así yo cuido no meter mi mapa mental en el del Ujú. otro, en el del consultante. Y mucho menos me voy a permitir jamás en la vida ponerle con mi hermano. Ay, voy a hacer el transgeneracional de mi hermano y porque yo tengo toda la información porque son las mismas fechas y vamos a ver, ay, mi Ok. hermano es doble esto, por eso seguramente no tengo ni No. idea y es una falta de respeto también a la información sagrada del otro. Entonces, no nos metemos en eso. De mis hijos, solo si están chiquititos. Pero si mi hijo tiene 25 años, yo no voy a empezar a hacerle el árbol transgeneracional porque tengo toda la información, porque a los 25 años mi hijo es capaz de elegir si quiere o no hacer un proceso personal de autoconocimiento y transformación, y lo ideal es que no se lo haga yo, que soy su madre, donde mi Claro. mapa y todos mis juicios y prejuicios van a estar metidos y mezclados con su información, mejor que solo haga alguien más. Ujú. Gracias, Patricia. Por nada. Gracias. Muy bien, entonces, si les parece, voy a tratar de ser lo más breve posible para no alargarles mucho el webinar, si no hay más dudas que tengan. Les quisiera compartir este árbol que es sumamente lindo por la cantidad de información que tiene. Es una exalumna, esta es la consultante, es ella, la exalumna, y su motivo de consulta
es desorden amoroso o conflicto de pareja. Dice, dificultad para formar pareja. Mis parejas terminan teniendo graves problemas de salud e incluso fallecen. Patrones repetitivos de accidentes graves y enfermedades graves. Eso es lo que ella plantea como motivo de consulta. Sus parejas o tienen accidentes y por eso se da la ruptura de la pareja o mueren. De hecho, vemos que aquí ya tiene 2 exparejas que para ella son parejas sumamente importantes. Esta primera pareja, la pareja más antigua, se pone más abajo. Yo le cambié el nombre. Se llama Pedro. Él tiene un accidente en carro un día 19 de febrero. A partir de ese accidente queda unos meses en coma con una hidrocefalia y después tiene un accidente cerebrovascular. Y ella lo acompañó unos meses después de su accidente como pareja y después se dio la ruptura de la pareja. Y su pareja más reciente es este señor que le puse de Juan. Él muere de cáncer en el páncreas. Un 19 de mayo. Fíjense en las fechas, la fecha del accidente, 19 del 2, y la fecha de fallecimiento de él, 19 del 5. Y fíjense de quién es doble estas fechas. Es doble de la madre de la consultante, que nace un 25 del 11. ¿Vamos bien ahí? No entendí por qué es doble. Por las fechas. 25 del 11, 19 del 5, 19 del 2 y 15 del 11. Están en la columna de los meses 2, 5, 8 y 11 y está dentro del rango más o menos 10 días. ¿Está bien? Y el 15 del 11 también del 19 del 5. Sí, claro. Entonces, fíjense, pero miren lo impresionante. Este árbol, como ven, tiene otras figuras, pero es por la historia que les voy a contar ahorita. Entonces, ya sabemos que hay un tema de pareja. Ok, la primera pregunta es, vamos a investigar de aquí, y estos ya sabemos por qué terminaron. Este por un accidente y este porque se murió. Ahora quiero saber la dinámica mamá-papá. Pues mamá-papá, una relación tirante desde que ella era niña. Fíjense que ella es doble de su padre. Y ella cuenta que su mamá, que su sentir es que su mamá siempre fue celosa de la relación que ella tenía con su papá, porque ellos dos se llevaban súper bien y entonces eso como que no le gustaba mucho a la mamá. Entonces la mamá focalizó su atención en esta hija menor, en la hermana número 2. Aquí hay un hermano número 3 que es un aborto. Hasta que el papá tiene un accidente cerebrovascular y queda hemipléjico. Entonces, ella, bueno, toda la familia, pues se dedica a cuidar al papá, pero sobre todo ella, que era como la consentida del papá, es la que se queda, digamos, a cargo, inclusive hasta de tomar las decisiones médicas con respecto, perdón, estoy con gripe, disculpen. Inclusive hasta de tomar las decisiones médicas del padre, que eso normalmente le correspondería a la esposa. Disculpen, voy a tomar agua. Ay, perdón. Entonces, fíjense que acá vemos que ella empieza a ocupar un lugar que no le corresponde en el sistema, siendo pareja simbólica de su padre. ¿Lo ven? Ocupando el rol que no le corresponde. Ella pone, me doy cuenta que desde la adolescencia, fíjense esto, me gustaban los chicos que habían tenido alguna historia de sufrimiento. Imagínense.
Ejemplo, padre desaparecido en la guerra, madre fallecida por enfermedad, o padres fallecidos en accidentes trágicos. Mi primer novio acababa de tener un accidente de tránsito en el cual había fallecido uno de sus íntimos amigos y él tenía toda la cara con cicatrices. Así es su primer novio, así empiezan sus relaciones de pareja. Cuando yo oigo esto, saltan todas las alarmas de ¿y para qué esta mujer se busca parejas? Lo voy a decir así, pero entiéndanme el contexto en el que lo estoy diciendo. ¿Para qué se busca parejas dañadas, llamémosle así? Enfermas, o que tienen accidentes, o que tendrán accidentes, eso ya no lo sabe, por supuesto, o que después van a morir. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa con los abuelos maternos? Solo sabemos que el abuelo materno tuvo también un accidente cerebrovascular. No hay información muy relevante ahí, pero abuela materna. A raíz de hacer este trabajo que están haciendo ustedes, ella se pone a investigar con su madre y resulta que descubre que la abuela materna tuvo 3 hermanos varones mayores, que los puso acá en chiquitito, en triangulitos, por el tema de espacio. Y los 3 mueren siendo niños. El primero nace 23 del 2. Fíjense, 23 del 2. Doble de primera pareja, doble de su madre, perdón, muere el 23 del 2, nace el 18 del 8. Doble igual por fecha de nacimiento de la madre de esta primera pareja. Nos seguimos moviendo en los mismos meses, si se dan cuenta. En la misma columna de meses dentro del rango más menos 10 días. Este niño nace con hidrocefalia y muere siendo niño de un tumor de cabeza. ¿Cómo se llama? Este hermano de la abuela, o sea, tío abuelo de la consultante, Pedro. Igual que pareja que está acá, que le dio hidrocefalia después del accidente de tránsito. Segundo hermano de la abuela, muere muy chiquitito, lo único que se sabe es que muere de desnutrición, no tenemos nombre ni fechas, solo sabemos que es otro hijo hombre que muere. Tercer hermano hombre de la abuela, muere a los 10 años, se llama Juan, igual que la segunda pareja de la consultante, y muere un 29 de diciembre. Fíjense que la pareja de la consulta, o la expareja de la consultante, que se llama Juan, nace un 21 del 12. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Estoy trayendo a los hijos muertos de mi abuela a través de mis parejas. Y por eso terminan, porque acá hay un duelo. Fíjense que la abuela no había nacido, o quizás ya había nacido cuando porque estos mueren pequeñitos. Bueno, seguramente cuando murió, el primero, la abuela no había nacido. Pero, ¿en qué ambiente emocional nace la abuela? ¿Cómo creen ustedes que está esta pareja después de la muerte de 3 hijos hombres? Nace en un ambiente de muerte, de duelo, de tristeza. O si por ejemplo, si este otro no había muerto y muere cuando la abuela era pequeñita, tenía, no sé, me invento, 3 años, es otro duelo más que se suma. O sea, esta abuela, esa es una niña que habla muerte. Mamá y papá hablan muerte, yo hablo muerte. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Y es de sustitución también, aunque sea de otro sexo? Sí, siempre. Yaciente horizontal se llama también, o hijo de sustitución. Muy bien, mi querida Marisabel. Vamos del lado paterno. Siempre vamos a ver ambos lados. Del lado paterno vemos que el padre de la consultante, de quien ella es doble, tiene un accidente de carro que meses después de ese accidente de carro provocó un derrame en su cerebro que no fue detectado.
hasta que detectan un coágulo del tamaño de, aquí me pone como de una naranja o de una pelota, algo así. Después tiene otro, el accidente cerebrovascular, que lo deja hemipléjico. Vemos que este señor, el padre de la consultante, es doble de su padre, también doble de la consultante porque nacen el mismo día y el mismo mes, Wow. obvio que en diferentes años, y este señor tiene un hermano mayor que muere en un accidente de carro. Entonces, fíjense cómo su sistema familiar está lleno de hombres que mueren. Inclusive, miren en el sistema de ella. Ella tiene solo una hermana mujer viva. El que era hombre falleció. Fue un aborto. Entonces, y fíjense en otro denominador en común. Cabeza, hidrocefalias, accidentes cerebrovasculares, tumor en la cabeza. La cabeza, arquetípicamente, es lo masculino, es el hombre, las cabezas de clan. Entonces aquí tenemos un sistema familiar en donde los hombres se mueren. ¿Lo ven? Y a ella, sus parejas, o se mueren o tienen estas tragedias y después por eso termina la pareja. ¿Cuál es el programa que ella identificó en ella misma? Bueno, puso como arquetipo la salvadora, porque ella dice a mí, como que siempre por eso siempre me busqué como parejas que estuvieran mal, como porque a mí me gustaba como salvarlas, y yo le propuse la viuda negra. La viuda negra es la que mata a sus parejas. Claro, ella no los mata, pero aquí estamos viendo que hay, que ella, entre comillas, simbólicamente, mata sus relaciones de pareja porque es la forma que encontró su inconsciente para traer de regreso la información de todos estos duelos no procesados, de un hermano de su abuelo paterno que muere, como es un accidente, muere joven, es una muerte injustificada, injustificable, y la muerte sobre todo de todos estos niños, que dos de ellos, no es casualidad, que tengan el mismo nombre de sus exparejas. ¿Lo ven cómo es de maravilloso el árbol? Esto, no, ¿quién se lo puede inventar? Alguien que tenga una mente muy retorcida. O sea, esto es cuando salen y aparecen estas informaciones, es impresionante, de verdad. Y todos los árboles están llenos de estas informaciones porque tenemos historias de historias, aunque no las conozcamos o aunque no las sepamos, pero nuestro cuerpo sí que lo sabe, nuestra biología y nuestra memoria celular sí que lo recuerda. ¿Y cómo sabemos que lo recuerda? Porque María Isabel, por ejemplo, fue un ejemplo explícito de eso cuando escuché la palabra proyectos que no nacen, eso me estremeció, eso me golpeó. Ok, ahí hay información y ya no importa saber qué pasó específicamente o qué proyectos fueron los que murieron o qué hijos murieron. Solo sabemos que seguramente en su sistema hay esa información. Entonces, hay que hacer un trabajo de un duelo. ¿Se entiende esto? Ujú. ¿Dudas, preguntas? Ella, cuando hizo su árbol, hizo esto. Ella usó colores en las flechas y puso en azul por fecha de muerte los dobles, en naranja por fecha de nacimiento y en verde por enfermedad. Esto es a discreción de cada quien, pero si usamos, mientras más claro sea el árbol para nosotros y para nuestros consultantes, mejor. Entonces, si quieren utilizar este sistema de colorcitos, está bien, y si no, no pasa nada. Ya. Una pregunta. ¿Sí? En uno de los casos, el de Pierluigi, es que lo he Ajá. escuchado muchas veces, el de Pierluigi, él él empieza como a racionalizar y tú le dices, ajá,
a sentir y tú le dices, no, primero quiero oír tus pensamientos, creo que fue así. Es que ese es el orden, uno debe primero Ah, buscar pensamientos, luego sentimientos. eso lo vas a ver en el siguiente módulo, cuando Ah, veamos ok, ya la el metodología completa Renacer. Bueno, de de hecho ya la renacer. tienen aquí en el Sí, ya módulo está ahí. 7. Y sí, es la primera parte de la metodología de ese protocolo que se llama ENA. Es así, vamos a ir desde neocórtex a inconsciente. Pero eso lo vamos a Lo ver en vamos el a ver siguiente módulo. Sí, sí, después. sí. Ah, ok, ok, ok. Para efectos de esta práctica, Ujú. aquí los pensamientos no importa. Aquí interesa más la emoción, la sensación. Por eso es cuando yo veo esta información, me conecto con el cuerpo del dolor. Esto que Ya. te pasó ahorita, por ejemplo, esto me estremeció. Ok, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Si lo pudiera poner una forma, un color, un tamaño, ¿cómo sería? Lo intensifico, lo exagero, porque ahí es donde estoy despertando la memoria de mis células. Ahí le estoy diciendo a mi estoy escuchando a mi inconsciente y de una vez le estoy diciendo como al neocórtex, que es esta parte totalmente racional, tranquilo, no le tenemos que encontrar explicación. Ahorita le vamos a dar la bienvenida a esta emocionalidad, que de todas formas ya está ahí, Marisabel, solo que está en mute, pero está sonando igual, ¿sí? Sí. Entonces, cuando le quitas el mute, eso tiene espacio para salir y ahí ya empiezas a desbloquear. Gabriela, una consulta. ¿Cómo nos Sí. manejamos cuando no tengo información? Es decir, no tengo acceso a la información. Mis abuelos fallecieron, mis padres fallecieron, no tengo primos. La única persona que quedó, digamos, como ancestro es una tía que no tiene hijos, que fue recién operada inclusive. Ujú. ¿Con qué información me manejo? Porque, a ver, de haber conocido todo esto y con mis padres vivos, obviamente podría acceder a la información, pero no tengo tíos vivos, salvo la que te comento, ¿no? No tengo mucha información. Bueno, en principio usamos la información que tengamos. Sí. Y sin, esto no lo digo para que lo hagas ahora, pero puedes ir a los registros civiles a buscar información de fechas de nacimientos, de muertes, ir al cementerio. Te estoy diciendo cosas que la gente hace o que, bueno, yo Sí. también hice en su momento Ujú. para buscar información y si no, en estas páginas como esta familysearch.org, esta es una página de mormones que la iglesia mormona para ellos, para su religión, es súper importante el tema de los ancestros. Entonces ellos se han dado la tarea a nivel mundial de ir a recabar información en los registros civiles de los diferentes países y digitalizarla. No, no, pues quizás no esté toda la información, pero yo, por ejemplo, he podido encontrar información hasta de mis tatarabuelos por el lado paterno, por el lado materno, no mucho, porque ellos vinieron de Alemania. Bueno, ahí yo he ido a Alemania, al registro civil de la ciudad donde nacieron mis ancestros, a pedir actas y así. Pero claro, eso no lo vas a hacer para efectos de ahorita, porque Claro. te imaginas que es Sí. una vida y un presupuesto. Si tenés que Claro, dedicar claro, todo claro. eso. Así que, entonces te manejas por resonancia, por las historias que sepas, y marcas Ok. dobles por resonancia según las historias que sepas. De todas formas, después de que terminemos el módulo 9 o el último módulo de la certificación, tienen el taller Renacer y ahí van a tener un protocolo que les va a servir para trabajarlo cuando no hay información de ancestros. Pero no se los quiero contar porque quiero que cuando lleguen ahí vivan la experiencia, que es súper lindo, es súper poderoso ese protocolo. María ya lo hizo, tú lo hiciste en presencial y en virtual. Tal cual, y es muy lindo, muy Mm. integrativo, uno puede vivenciarlo de otra manera. Y es un protocolo que te va a enseñar cómo toda la información está en nuestro inconsciente y en nuestro ADN.
porque vas a poder experimentar cosas de tus ancestros que ni te imaginabas, aunque no entendas el por qué, porque aquí el razonamiento ya no importa. Pero bueno, no vamos a hacer spoilers, así que no cuento más. Hay que esperar. Sí. Pero Ese por tiempo. ahora lo manejas como por resonancia. Ok, Eso sí, bárbaro. trátate de conseguir un consultante que sí tenga información de fechas para que hagas el Sí. ejercicio de los dobles. Bien, perfecto, Sí. perfecto, bárbaro. El- Gracias. El Por nada. taller de Renacer es un taller de continuo presencia por varios días. ¿Cómo es Te lo pregunto Se los porque se los voy a explicar cuando terminemos, porque faltan todavía 2 meses y medio para llegar a eso. Es Ok, un taller donde solo de experiencia para ustedes, donde van a tener cada semana protocolos diferentes, con temáticas diferentes a trabajar en ustedes mismos. ok, son varias semanas, porque Sí, tengo que ir de trabajo en octubre a Alemania. Y no hay problema, entonces no hay problema con eso. no hay problema, porque tú Ah, lo vas a hacer a tu ritmo y ya les voy a explicar, no hay ningún ok, problema. No es de hacer prácticas con consultantes, o es, sea, es netamente para ti, para ok, trabajarte tú a ti. ok. Bueno, chicas, si no hay más consultas, dudas por ahora, vamos cerrando el webinar. Nos encontramos en una semana en el horario de la tarde-noche para nuevamente, si surgen preguntas, si alguien quiere mandar mientras su árbol o quiere que lo veamos o que lo armemos ahí en el webinar, está perfecto también, así aprendemos. O si alguien tiene el caso de su consultante que quiere que analicemos, también está súper bien. Mientras más práctico lo hagamos, aprovechemos el espacio de encontrarnos para resolver estas dudas o solo me mandan antes el material para poder compartir pantalla o ustedes mismas pueden compartir pantalla para que todos veamos el diagrama y sepamos de lo que estamos hablando. ¿Ok? Sí. Listo. Bueno, chicas, 1.000.000 de gracias por conectarse como siempre. Cualquier duda mientras me van escribiendo en el aula virtual que yo las voy leyendo. ¡Mua! Un Gracias, beso. Bárbaro. Gaby. Gracias. Excelente. Chau, chau. Hasta Gracias, luego, chicas. gracias. Besos, Besos. Patricia. Besos. Pues no te pude ver, pero besos. No. Bye, bye.